Buenas noches a todos los que están unidos en esta plataforma. Eh, para nosotros es un placer y también es un honor que teniendo un hospital de alta especialidad como es Lomas Verdes, tenga esa referencia en el manejo multiinterdisciplinario de los pacientes, sobre todo la edad pediátrica y adolescentes que tienen un problema de la columna vertebral, y a lo que me refiero es a la escoliosis de inicio temprano. Y creo que el servicio de Lomas Verdes, a través del jefe del servicio, el doctor Vilchis, ha llevado esa parte tan importante y clave para el manejo de estos pacientes y sean un referente nacional, y me atrevo a decir a nivel Latinoamérica. Y para tener ese placer y ese honor, pues la doctora Kenia Paula Sandoval Frías nos va a hablar sobre el inicio temprano de la escoliosis, qué es lo que tenemos que hacer, si vamos a hacer una planeación quirúrgica, pero de una manera sistematizada, ordenada y de acuerdo a los criterios universales que hoy se rigen en el mundo para poder resolver este tipo de patología. Doctora, bienvenida y muchas gracias por su participación, y agradecerle al doctor Vilchis, que está formando fellow para este tipo de Muy buenas patologías. noches. Adelante y muy buenas Bueno, noches a el todos. día de hoy yo les voy a exponer el tema de escoliosis de inicio temprano, el tratamiento quirúrgico amigable al crecimiento. Ay, un segundo, es que no avanza. Bueno, este es el equipo de mis maestros de cirugía de columna en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Está compuesto por varios médicos cirujanos de columna y también en el equipo se encuentra una paidopsiquiatra y una psicóloga. La clínica de escoliosis la dirigen básicamente el doctor Vilchis, el doctor Villegas y el doctor Munguía. Y actualmente somos 5 fellows que estamos haciendo el adiestramiento en columna, que bueno, ya más adelante se irán presentando de igual manera. Y bueno, vamos a comenzar. El término, pues como tal de escoliosis, se introdujo alrededor del año 400 a 500 antes de Cristo. Y bueno, la escoliosis de inicio temprano se refiere a la escoliosis que se presenta antes de los 10 años. La Sociedad de Investigación de Escoliosis la describe como una curva coronal medida en una radiografía anteroposterior de al menos 10 grados antes de los 10 años. Esto va a ser independiente de la etiología. Y bueno, su tratamiento quirúrgico presenta un desafío único debido a la necesidad de corregir la deformidad a la vez que se preserva el crecimiento de la columna. Y este enfoque implica considerar tanto la madurez esquelética del paciente como el potencial del crecimiento restante que aún tiene. Y bueno, esta condición es bastante compleja y ya que se puede asociar a múltiples comorbilidades. La etiología se divide en 4 grandes grupos, puede ser idiopática, sindrómica, neuromuscular o congénita. Y la historia natural va a variar según la enfermedad subyacente y puede estar asociada con una mayor morbilidad y mortalidad dependiendo de la etiología. Hay una clasificación que se hizo o se estableció en 2014, es la clasificación de escoliosis de inicio temprano, en la cual va a haber un prefijo de edad continuo y 4 características de la deformidad, que va a ser la etiología, como ya había mencionado, son 4 grandes grupos, la magnitud de la curva principal y la tasa de progresión anual que tenga el paciente. Y bueno, esta clasificación nos va a servir tanto para decidir en qué momento el paciente va a requerir un tratamiento quirúrgico, si se requiere dar tratamiento conservador o como tal la progresión de la enfermedad. Y bueno, si bien tenemos indicaciones claras para el uso de aparatos ortopédicos o cirugía en población adolescente o en población adulta, las indicaciones son menos claras en pacientes de escoliosis de inicio temprano. En esta población única es esencial conocer y optimizar las comorbilidades. Por esto se debe comenzar haciendo una historia clínica detallada
tanto de parto como del paciente, en el que se evalúe la curva de crecimiento y los hitos del desarrollo del paciente, tanto motor como neurológico, comorbilidades que tenga el paciente del sistema nervioso central, renal, urológico o cardíaco. Y también hay que realizar un examen físico detallado. Esto, en general, hay que evaluar el estado general del paciente, su estado nutricional, la marcha, si tiene alguna deformidad en extremidades, la pared torácica o las costillas y también la función neurológica. Es importante también recordar que en este tipo de pacientes pueden estar asociadas otras anomalías congénitas, especialmente renales, cardíacas y pulmonares, ya que se ha identificado anomalías hasta en el 60% de los pacientes con una escoliosis de inicio temprano. Dentro de la evaluación preoperatoria tenemos que solicitar radiografías simples y panorámicas de la columna, ya que estas radiografías iniciales pueden revelar alguna anomalía congénita, incluidas deformidades de la pared torácica o de las costillas. El segundo paso sería solicitar una tomografía de columna. En esta en general nos sirve más para la planificación preoperatoria y vamos para más que nada definir la arquitectura ósea de las vértebras y especialmente en pacientes con escoliosis congénita. El siguiente paso sería una resonancia magnética para evaluar si existe algún tipo de patología neuroaxial y las anomalías de la unión cráneo-cervical, anomalías como médula anclada, siringomelia o malformación de Chiari, ya que hasta en el 24% de los pacientes pueden llegar a presentar alguna deformidad como esta. Es importante también realizar un ultrasonido renal y cardíaco, precisamente para evaluar las deformidades que ya les había comentado, y una espirometría, porque estos pacientes pueden presentar enfermedad pulmonar restrictiva u obstructiva debido a la deformidad de la caja torácica. Entonces, siempre es importante pues evaluar paso por paso al paciente y hacer una evaluación integral, ya que no es como un paciente adulto o un paciente común, sino que hay que prestar especial atención a sus comorbilidades. Bueno, entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener para la cirugía amigable al crecimiento del paciente? El objetivo va a ser, pues, que controlar la deformidad espinal mientras se maximiza el desarrollo cardíaco y respiratorio y se permite que la columna crezca y alcance su longitud lo más normal posible. Entonces, por esto es esencial un monitoreo cuidadoso y continuo, ya que todos estos métodos van a requerir ajustes periódicos y atención de complicaciones, como puede ser infecciones o falla en los dispositivos que pongamos. Bueno, el crecimiento, mantener el crecimiento de la columna y alcanzar la altura torácica, pues son fundamentales para la expansión de la cavidad torácica y que evitar un síndrome de insuficiencia torácica. Entonces, el primer pico en el crecimiento de la columna se va a producir durante los primeros 5 años de vida, eh, cuando la altura de T1 a S1 va a aumentar a un ritmo de aproximadamente 2 centímetros por año. En este, pues es el 60% del crecimiento y al mismo tiempo, la columna torácica y lumbar va a alcanzar aproximadamente 2/3 de su altura en la vida adulta. Entonces ya a partir de los 10 a 16 años únicamente va a haber un crecimiento de 1,8 centímetros por año, que es el 30% restante de la columna. Entonces, por esto es importante, si el paciente tiene una escoliosis de inicio temprano, realizar un tratamiento quirúrgico apropiado y hacer una evaluación seria del paciente, ya que los primeros o el 60% del crecimiento total se va a alcanzar entre los 0 a los 5 años. También en la adolescencia, pues ya puede haber un pico de crecimiento variable, ya que, por ejemplo, va a influir el sexo, por ejemplo, en las pacientes femeninas, cuando inicia la menarca. Y también es importante evaluar el índice de Richter en la muñeca o en la pelvis. Bueno, las indicaciones del tratamiento quirúrgico van a ser en pacientes con curvaturas mayores de 60 grados, que sean menores de 8 o 10 años, curvas rígidas, intolerancia al tratamiento conservador, ya sea con corsé o con algún tipo de órtesis, o que el paciente tenga un diagnóstico sindrómico.
Aquí las indicaciones para la intervención quirúrgica van a variar según la etiología de la deformidad. Eh, en este tipo de pacientes, la falla de corsé o algún del tratamiento conservador se va a presentar o se va a manifestar como una progresión de la curvatura, una intolerancia al corsé secundaria a problemas de la piel o de presión, y esto nos debe hacer pensar en realizar un procedimiento quirúrgico. También se debe pensar en hacer un tratamiento quirúrgico en pacientes, aunque tengan edad temprana, para prevenir complicaciones pulmonares. Y bueno, existen diferentes tipos de tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes. ¿Y qué nos va a hacer tomar la decisión de elegir uno u otro? Pues uno, la madurez esquelética. Esto se puede medir mediante el ángulo, el índice de Risser mayor a 3. Y el tratamiento sin infusión para la escoliosis de aparición temprana debe iniciarse entre los 4 y 7 años. Existen diferentes tipos de tratamiento. El principal es el sistema de distracción posterior, que consiste en barras de crecimiento, la costilla protésica de titanio expandible vertical, construcción híbrida de la columna vertebral a costilla, guías de crecimiento como son las barras de Luca o el procedimiento de Sheila, anclaje anterior o algunas osteotomías. Vamos a empezar con los sistemas de distracción posterior, que son las barras de crecimiento. Estas han ido evolucionando desde construcciones de una varilla única a varilla doble con mejores resultados, y estas comúnmente se van a adherir a la columna, a la costilla o a la pelvis. Y también las varillas tradicionales pues han ido disminuyendo poco a poco, ya que ahora existen otro tipo de varillas que se pueden ajustar magnéticamente. ¿Sale? Entonces, las barras de crecimiento básicamente van a corregir mediante la aplicación mecánica de una fuerza distractora a lo largo de todo el segmento deformado. Los anclajes van a ser superiores e inferiores a la curvatura. Nada más que aquí las complicaciones sí van a incluir pues falla del implante, eh, alguna infección de la herida o que la columna fusione antes de tiempo. Entonces, en estas es importante recordar que hay que estar haciendo alargamientos periódicos aproximadamente cada 6 meses. Entonces, esto a su vez va a aumentar el riesgo de complicaciones hasta en un 24%. Sin embargo, realizarlas cada 6 meses condujo a un crecimiento y corrección mayor que aquellos pacientes que se alargaban con menor o con mayor espacio, con menor frecuencia, por ejemplo, cada 8 meses. El siguiente sistema es la costilla vertical expandible, que fue diseñado para tratar la escoliosis congénita con insuficiencia torácica mediante una toracostomía de expansión. En este dispositivo básicamente va anclado en la costilla y se utiliza como sí, de costilla a costilla, y permite la distracción del elemento de la pared torácica fusionada para aumentar el espacio y así aumentar el desarrollo del pulmón subyacente. Otro método de distracción es el método de Spring, que consiste en básicamente uno o más resortes comprimidos colocados alrededor de una varilla estándar para proporcionar una distracción continua de la columna y estimular el crecimiento y una mayor corrección. Esta se vio que hay hasta un 51% de reducción de la curva con este dispositivo y pocos eventos adversos o retornos no planificados a quirófano hasta en un 0,1% de los pacientes, ya que este básicamente, debido a que tiene los resortes dentro, permite que la columna crezca a la vez que el niño y no hay que estar entrando a quirófano a cambiar o a hacer una elongación. La siguiente pues son las guías de crecimiento, y estas tienen como objetivo permitir que la columna crezca, por decirlo de alguna manera, a lo largo de un camino que nosotros vamos a construir, y la instrumentación se va a utilizar para guiar el crecimiento en la dirección adecuada. Esta no depende tampoco de ningún procedimiento de alargamiento en serie, lo que pues le da una ventaja comparado con las barras de crecimiento. Y quien inventó este concepto o el concepto original fue por Luque.
quien desarrolló inicialmente el carro de Luque y posteriormente este se fue modificando y se realizó la técnica de Sheila, que la voy a explicar más adelante. Sin embargo, en este la complicación que podemos tener es que al estar realizando una disección del periósteo de la vértebra, puede llegar a la fusión del paciente o de la columna sin que sea momento todavía. Uy, esa es una complicación importante. La instrumentación segmentaria de Luque, el sistema original de esta idea fue el carro de Luque, popularizado por Eduardo Luque, y es una construcción que permitía el crecimiento sin cirugías intervalo. Sin embargo, la desventaja es que al estar colocando múltiples alambres sublaminares, requiere del desprendimiento del periósteo, como ya había comentado, de todos los elementos posteriores. Entonces, esto puede provocar una autofusión posterior, lo que crea un anclaje posterior y causa y falla de la cirugía. Para colocar este tipo de sistema se va a hacer una implantación posterior de una varilla y anclajes óseos que se fijan a la vértebra. Sin embargo, no están bloqueadas las varillas. Por tanto, se deslizan con el crecimiento del paciente, va a ir deslizando la barra y bueno, básicamente consiste en esto. Y el procedimiento de Sheila fue una modificación al procedimiento de Luque, que es una fusión apical corta con varillas, que igual se dejan largas a través de los tornillos deslizantes, proximal y distal, y permite que el resto de la columna crezca proximal y distalmente, lo que igual evita la necesidad de cirugías de alargamiento repetidas. Entonces, los pacientes con este procedimiento de Sheila tuvieron un número menor de cirugías. Sin embargo, hubo más cirugías no planificadas porque hubo complicaciones con el implante. Entonces, en el efecto general de crecimiento y el control de la deformidad de Sheila fue inferior a las barras de crecimiento con distracción intermitente. Entonces, ya que este procedimiento básicamente se hizo porque una desventaja mecánica de las construcciones basadas en la distracción es que hay una falta de control apical. Entonces, el procedimiento de Sheila consistía en colocar implante apical para evitar esta falla de control. Y bueno, los sistemas, también basados en anclajes anteriores, funcionan colocando una instrumentación sin fusión a través de las placas de crecimiento de los cuerpos vertebrales. Se puede utilizar el ligamento, grapas o cable especial que se coloca anterior a la vértebra y esto nos da la ventaja de que no tocamos elementos posteriores. Y aquí el objetivo es tratar de retardar el crecimiento del lado convexo de la columna esperando que el lado cóncavo alcance el crecimiento asimétrico inducido. Entonces, tienen la ventaja que también pueden ser colocadas mediante toracoscopía y bueno, la ventaja es que mantienen las estructuras espinales posteriores y es independiente de la cobertura de tejidos blandos. Y bueno, cuando ya ninguno de estos sistemas nos funcionó o el paciente ya alcanzó la madurez esquelética, generalmente se piensa en una fusión definitiva. Esto depende de las características del paciente, pero por lo general es entre los 11 y los 13 años. Anteriormente se creía que la artrodesis posterior definitiva temprana era el tratamiento más apropiado para la escoliosis de aparición temprana. Sin embargo, los estudios de seguimiento a largo plazo demostraron que las tasas de revisión con estos pacientes fusionados se acercaban al 40%. Y bueno, aún más preocupante era el síndrome de insuficiencia torácica y el patrón restrictivo pulmonar asociado a a la fusión temprana. Entonces, cuando el paciente ya tenga una edad suficiente y el alargamiento con barras o con la técnica que estábamos usando ya no produce un beneficio, o se debe considerar realizar una fusión definitiva. Se pueden utilizar los sitios de tornillos pediculares colocados previamente en las barras de crecimiento para hacer el intercambio de anclajes y también es necesario considerar la posibilidad de incluir niveles adicionales a lo que teníamos con las barras de crecimiento, generalmente uno o dos niveles arriba.
Pero bueno, lo que nos dice la bibliografía en este estudio comparan la técnica de extracción de Spring y esta nos dice que en este estudio se investigó la viabilidad y seguridad de la técnica de Spring para el tratamiento quirúrgico y la corrección del ángulo de posoperatoria fue del 50% para los pacientes primarios y esta corrección se mantuvo durante 2 años del seguimiento. Y el aumento en la altura T1 a S1 fue de 11,6 milímetros por año, lo cual pues es bastante bien. Sin embargo, no se pudieron prevenir las complicaciones ni las reoperaciones, pero la tasa de complicaciones parece modesta en comparación con los sistemas contemporáneos que ya existen y pues se pueden prevenir con mayor facilidad. En otro estudio, este fue un metaanálisis en el que se compararon diferentes técnicas de tratamiento a corto y a largo plazo que se sometieron a una corrección de quirúrgica de escoliosis con las guías de crecimiento. En este estudio, contrario a lo que menciona el otro estudio, la técnica de Sheila se asoció con mayor corrección temprana del ángulo de Cobb, mientras que la técnica de anclaje vertical se asoció con tasas de corrección más bajas en cualquier momento de los pacientes. Las barras de crecimiento tradicionales ofrecieron la ganancia de altura más significativa en el seguimiento final y las tasas de complicaciones fueron comparables en todas las técnicas quirúrgicas, no hubo una en específico que fuera mejor que otra y concluyen que el abordaje quirúrgico óptimo debe adaptarse a cada paciente, teniendo en cuenta fortalezas y limitaciones de cada opción. Y bueno, les vamos a presentar un caso clínico de los que generalmente vemos en Lomas Verdes. Esta es una paciente femenino de 10 años de edad, de antecedentes, cuenta con neurofibromatosis y su consulta o su causa de consulta fue por una dorsalgia 8 de 10, la cual aumentaba con la actividad física y disminuía parcialmente el reposo. También notan alteración en la zona dorsolumbar, por eso acude con nosotros. Este es el aspecto físico que tenía la paciente. Si vemos en la foto de la izquierda, la paciente cuenta con las características manchas café con leche que presentan los pacientes con neurofibromatosis, el signo de Adams positivo y en la fotografía de la derecha podemos observar que hay un desbalance en la pelvis y desbalance en los hombros, así como en omóplata. Estas fueron las radiografías. La paciente acudió por primera vez con nosotros en el 2018, en el que estas son sus radiografías iniciales. Se pueden ver características distróficas. Vemos como las costillas presentan características distróficas y su ángulo inicial torácico proximal, principal, perdón, era de 20 grados. En la radiografía lateral se observa una cifosis de 64 grados y lordosis de 56 grados. Entonces, esta paciente por la edad y por la curvatura se decidió iniciar tratamiento conservador con corsé y dándole seguimiento. A los 6 meses vuelve a citar a la consulta y la paciente continúa con dolor. Sin embargo, pues vemos sus fotos clínicas, hay una evidente corrección de la postura con alineación de los hombros, igual de la pelvis. Entonces, sus radiografías al seguimiento, la curva torácica principal al inicio fue de 10 grados y en el seguimiento a los 6 meses aumentó a 19 grados. La torácica proximal inicial era de 20 grados y progresó a 36 grados también. Entonces, bueno, debido a que hubo una progresión importante, se decidió realizar el tratamiento quirúrgico. Igual en las radiografías laterales se puede ver que hubo un aumento en la lordosis. Se siguió el tratamiento quirúrgico. Se solicitaron también estudios complementarios, se solicitó una resonancia magnética donde vemos neurofibromas en la columna, básicamente de T8L4, y también había fibromas en el pulmón derecho. Este es el corte axial. Igual vemos los neurofibromas.
Y bueno, en la tomografía pusimos el corte de los cortes más relevantes en los que básicamente se observa displasia pedicular, había bordes festoneados de la vértebra, entonces, bueno, también en las radiografías podemos observar la displasia. Entonces, se optó por tratamiento quirúrgico inicial con barras de crecimiento duales en octubre del 2018. eh, Hubo una corrección importante de la curva torácica proximal que pasó de 36 grados a 8,5 grados después de la colocación de barras y la lumbar de 12 grados disminuyó a 2 grados. Hubo un balance coronal adecuado. Sin embargo, todavía había un desbalance en hombros y pelvis, bueno, en hombros sobre todo izquierdo. Este fue el resultado posquirúrgico inmediato, donde vemos pues una corrección importante tanto de la cifosis y de la alineación pélvica y de hombros. Estas fueron posteriores, donde ya vemos igual un balance coronal apropiado, hombros simétricos, pelvis simétrica y la paciente ya presentaba una disminución del dolor. Se realizó la primera elongación en mayo del 2019, 7 meses después de la colocación de barras de crecimiento. La paciente ya contaba con 11 años de edad en este momento. No hubo ninguna complicación en el momento. La segunda elongación se realizó en marzo del 2020, 10 meses después de la primera elongación, cuando la paciente ya contaba con 12 años de edad. Y aquí pusimos unos videos en los cuales se observa la colocación de las barras y cómo se hace básicamente este procedimiento en nuestro hospital. En el primer video, mano izquierda, observamos el abordaje, se estaba realizando apenas la apertura de la piel. En el segundo video observamos la disección muscular del periósteo de la paciente y la colocación de barras. Y en la imagen de la derecha al inferior, observamos ya las barras colocadas y se realizó la elongación. El resultado posquirúrgico de la paciente, vemos las mediciones, igual la paciente contaba con 13 grados en la curva torácica principal y 4 grados en la curva torácica, en la curva lumbar, perdón. De igual manera, estas son las radiografías posquirúrgicas en las que vemos igual balance adecuado. La tercera elongación se realizó en el 2021, cuando la paciente ya contaba con 13 años de edad. Perdón, la tercera elongación no se realizó porque se atravesó la pandemia de COVID. La paciente ya contaba con 13 años, sin embargo, no hubo una progresión de la curvatura, entonces se continuó en vigilancia. Entonces, debido a que la paciente ya contaba con la madurez esquelética suficiente, se decidió preparar para la fusión final, que el objetivo era convertir las barras de crecimiento en una artrodesis posterior selectiva, tomando en cuenta igual los neurofibromas y la displasia pedicular con la que contaba la paciente. Entonces, se realiza la fusión final en febrero del 2022, 2 años después de la segunda elongación, cuando la paciente ya contaba con 14 años de edad. Las barras se complementaron con injerto y con un crosslink. Entonces, vemos los resultados finales de la paciente en la curva torácica principal quedó con un ángulo de 12 grados, no hubo curvatura lumbar y la torácica proximal en 12 grados también. Estos son los resultados clínicos finales de la paciente. Igual se observa que hay adecuado balance pélvico y de hombros. Ya no se observa asimetría. Ay, y bueno, básicamente fue el de la paciente, la vimos en el 2017 por primera vez, donde la curvatura fue de 20 grados, progresó hasta 36 grados y la fusión final quedó en 16 grados. También vemos que disminuyó tanto la curva torácica principal como la lumbar, con un balance coronal adecuado.
hombro quedó ligeramente inclinado hacia la izquierda, sin embargo la pelvis se encontraba se encontraba simétrica y sifosis torácica igual disminuyó levemente, al igual que la lordosis lumbar. Y bueno, pues como conclusión básicamente es que el tratamiento de la escoliosis de inicio temprano pues es muy complicado y es una afección que es muy desafiante, requiere una comunicación abierta y conciencia de los objetivos del tratamiento y un equipo multidisciplinario. Debe adaptarse también a cada paciente de manera individual y la clasificación de la escoliosis pues va a ser una herramienta útil para categorizar y comprender el riesgo de los pacientes con escoliosis de inicio temprano. También es importante la optimización médica de estos pacientes ante cualquier tratamiento quirúrgico con especial atención a la nutrición y a las estrategias pulmonares. Y bueno, la intervención quirúrgica va a estar indicada en pacientes de entre 6 y 9 años de edad con una progresión de la curva de más 30 grados y aquellos pacientes con curvas rígidas. Y bueno, básicamente los sistemas basados en distracción pues siguen siendo muy efectivos y favorecedores en los pacientes jóvenes. Y, y bueno, este es nuestro hospital, el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, con módulo especialidad en escoliosis, en cirugía de escoliosis. Listo, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, comentario. Sí, muchas gracias, doctor Kenia Paola Sandoval. Muy interesante la manera en que ustedes están abordando este tipo de pacientes de la escoliosis temprana y ustedes a- en promedio cuántas cirugías llevan como servicio de escoliosis, porque creo que hospitales de referencia en México para la parte institucional o federal lo lleva el Hospital de Ortopedia Lomas Verdes. Hay otro que es Reiners, pero sin duda la parte importante para todos los que hacen cirugía de escoliosis en niños, ¿ustedes cuál es el promedio que tienen anual en cirugía en este tipo de pacientes? Bueno, ahorita actualmente una compañera de mis compañeras fellows realizó su tesis en pacientes con escoliosis de inicio temprano y hasta ahorita lo que teníamos eran 49 pacientes en general, de los cuales 11 pacientes eran idiopáticos, congénitas teníamos 19, sindrómicas 11 pacientes y neuromusculares 4. Sí es una minoría, pero lo que más, la mayoría de pacientes son pacientes con escoliosis idiopática del adolescente, básicamente. Aquí quisiera yo comentar en específico el grupo de pacientes de inicio temprano son esos que está diciendo la doctora Kenia, Ujú. pero el promedio de pacientes que operamos al año son 60 al año. El módulo está desde el 2011 más o menos, entonces llevamos alrededor de 500 procedimientos, doctor Guzmán. Sí. Y de esos, solo ese pequeño porcentaje es al que se refiere la doctora Kenia. De inicio temprano son los menos. Ujú. Es una patología más compleja de tratar y se operan múltiples ocasiones. Eh, si bien es cierto, cuando empezó la era de la instrumentación de la columna vertebral, pues te llegaban todo tipo de pacientes, desde problemas crónico-degenerativos o te llegaba la escoliosis idiopática. Y este grupo de niños, si yo recuerdo en aquellos tiempos, el Hospital de Ortopedia Víctor de la Fuente de Narváez, a través del doctor Mota Volveta Rafael y su grupo, junto con
no recuerdo ahorita el nombre del doctor, que se instruyó en Minneapolis. Empezaron a hacer una serie de tratamientos en estos niños y nos tocó ver las barras de Luque. Después nos tocó ver las de Harrington, nos tocó ver el tornillo pedicular y ahora Creo que se le fue el audio al doctor, ¿no? ¿Qué audio y video? Sí, sí, se le fue. Pues aquí estaban comentando unas preguntas que ya las contestó el doctor Vilchis, pero que son muy interesantes. Comentan, Kenia, ahorita que estabas platicando de este interesante tema, contestaba el doctor Vilchis unas preguntas que dice, ¿hay evidencia científica de que el uso de corset funcione para limitar la progresión de la curva escoliótica? Y si es así, ¿a partir de cuánto y hasta qué edad se recomienda su uso? Y bueno, ¿funciona para todos los tipos de escoliosis? Y el doctor Vilchis contestó que en la escoliosis de inicio temprano no hay evidencia tan contundente del uso del corset, según el estudio Brainst. Y la escoliosis de inicio temprano diagnosticada antes de los 10 años, cualquiera que sea su etiología, se fundamenta precisamente en el tipo de escoliosis y asimismo que el método Meta con yesos seriados es el que tiene mayor evidencia. Adelante, doctor Oscar, adelante. Sí, buenas noches. Pues quiero felicitar al grupo del doctor Pinches, donde me consta que ha trabajado mucho para lograr esto. Y tengo una pregunta para él. Este, cuando yo estaba con el doctor Mota Golfeta y el doctor Peón Vidales, había cirugías que en este tipo de niños llegaban a veces a pensar en hacer las resecciones de las hemivértebras en la columna lumbar de los pacientitos o a veces hacían episiodesis. Nosotros lo seguimos esas conductas en el hospital universitario con el doctor Mendoza Lemos, que era el primero que llevó a Monterrey, y el doctor, me acuerdo el nombre del doctor, pues ahorita me acuerdo, pero ellos empezaron a hacer escoliosis aquí en Monterrey y bueno, pues nosotros estábamos aquí preparados ya, listos para hacer cirugías de columna. Y la pregunta va directamente dirigida a si ya se salió de la opción de tratamiento quirúrgico el hacer episiodesis o hacer resecciones lumbares de vértebras que podían dar buenos resultados. Yo vi algunos casos de ellos. Entonces ya quedó fuera de las opciones de tratamiento, nada más las puras técnicas de extracción, el doctor Viches, o todavía tienen alguna indicación para ese tipo de técnicas. Claro, doctor Oscar, muy buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Sí, aún tiene un lugar el tratamiento de la resección de hemivértebras. Tenemos algunos casos. Hubo alguna época en donde se realizaba con mayor frecuencia. Se hace la resección de la hemivértebra y la fijación de esa zona. Hemos tenido resultados diferentes. Algunos han sido buenos, algunos se lleva a cabo la resección, la fijación de esa zona, pero luego progresan curvas arriba y abajo de esa zona y tenemos en seguimiento a esos pacientes. Claro que tienen lugar aún. Y llevar a cabo epifisiodesis si no estamos hablando de hemivértebras, fíjese que nosotros no hemos hecho epifisiodesis o fusiones de la zona de la curva principal. Lo que más hemos realizado son barras de crecimiento duales, como el caso que presentó la doctora Kenia. Muy bien, doctor. Si me permiten la última pregunta. Este caso que presentaron es un caso, pues, que pudiéramos pensar en que se complican estos pacientes, dada que ellos hacen mucha pseudoartrosis. Acá en Monterrey estamos en un programa junto con un hospital Muguerza privado y con unas
miembros del grupo de Global Spine Outreach. Ellos hacen cirugías gratuitas aquí en Monterrey junto con toda la opción de manejo quirúrgico en el Hospital Muguerza. Y ahí estamos varios doctores conocidos en el ambiente de columna. Está el doctor Roberto Chapa, el doctor Saavedra, estoy yo, está eh, el doctor, ah, también se me olvidó el otro nombre, el doctor Giovanni y Joel. Rosbel, ya me acordé. El doctor Arturo Rodríguez también está con nosotros en ese en ese grupo. Y bueno, hemos visto que algunos pacientes que se operan de este tipo de deformidades por neurofibromatosis tienen muchos problemas de pseudoartrosis. Entonces, les quería preguntar si esta niña ya está soldada, ya está con una fusión o todavía están esperando a que no desarrolle eso. Sí, pues mire, doctor, pensamos que los pacientes, hay dos grupos de pacientes que implican un riesgo y un reto mayor, que son precisamente los pacientes con neurofibromatosis y los pacientes con escoliosis neuromuscular. Son los dos grandes retos. Esta pequeñita presentó, pues si ustedes se hacen memoria de las radiografías, pues realmente no tenía una curva muy grande. Eh, pero precisamente antes que pensar en la pseudoartrosis, pensamos en lo agresivo que puede ser la neurofibromatosis. Sobre todo hay dos tipos, la distrófica. Entonces, hemos tratado pacientes con neurofibromatosis distrófica y sí es muy complejo, son cirugías, tienen curvas de ángulos muy cerrados, torácicos altos. Entonces, aquí probablemente nos vimos un poco agresivos, pero estamos contentos con ese resultado, puesto que no dejamos que avanzara. Sí, está en seguimiento esta paciente, está en seguimiento, por supuesto. No, nosotros no damos de alta a los pequeños, incluso nos saltamos lo de la edad de que ya tiene 16 o 17 y todavía que sí lo vemos y que no. Aquí no hay ningún tipo de esa situación institucional y pues vamos, no tenemos el último control tomográfico como para decirles ya fusionó, pero pues tiene más de 5 años, ¿no? 18, 19, 20, 5 años de que la tratamos ahora y pues no ha presentado ruptura de barras ni ninguna otra situación que nos haga, ni dolor, que nos haga pensar en pseudoartrosis. Pero sí son los dos grandes retos, doctor, para nosotros como grupo. Reitero, neurofibromatosis y las escoliosis, eh, pues Neuromuscular. neurogénicas, neuromusculares. Pues Ujú. muchas gracias, doctor, por permitirme hacerle esas preguntas y No, bueno, pues gracias. buen trabajo y felicitaciones por el grupo. Gracias. Para la doctora Kenia o para el doctor Vilchis, todos estos pacientes si utilizan el halo cefálico para tracción para hacer alguna modificación de la curva. Y la otra es, ¿a cuántos grados han hecho cirugía con osteotomías o cuántos grados de escoliosis han tenido? Y si estos pacientes requieren uno o dos tiempos quirúrgicos y cuáles han sido los resultados que han tenido en este tipo de deformidades tan severas, ¿no? Sí, bueno, aquí quisiera que contestara la doctora Kenia, por favor, Kenia. Bueno, especialmente nosotros en el servicio de escoliosis se coloca o se decide colocar el halo cefálico en pacientes que tienen curvaturas severas de más de 100 grados. O también hay pacientes que han tenido hasta 9 procedimientos quirúrgicos, pero pues van a depender entre elongación de barras, el colocar el halo cefálico y también dependemos mucho de las características del paciente y muchas veces el cómo se comportan en cirugía, si es que tienen una buena tolerancia, si la pérdida de sangre, entre muchas otras cosas, pero básicamente el halo cefálico solo se usa en pacientes nosotros que tienen más de 100 grados o curvaturas muy severas.
y que no son rígidas. Y las Sí, osteotomías, doctor Vilchis, de acuerdo ajá, a al complementando, grado de deformidad. claro, complementando la respuesta de la doctora Kenia. En este grupo de pacientes de inicio temprano, en algunos casos hemos utilizado, por supuesto, pero también hemos utilizado y seguimos utilizando. De hecho, ahorita tenemos un paciente hospitalizado que va a empezar la tracción en pacientes con escoliosis severa más de 100 grados, no necesariamente menores de 10 años. Nuestro protocolo es tenerlos en tracción, llegar alrededor de la mitad de su peso corporal a tolerancia, que esto se logra más o menos en un mes, y los operamos. Aquí quisiera hacer mención especial del doctor Edgar Luis Villegas Esquivel, que junto con el doctor Luis Munguía León y actualmente el doctor Sandoval, se están realizando las cirugías en un solo paso, las cirugías de escoliosis de más de 100 grados, sin osteotomías, sin resecciones vertebrales y con muy pocas osteotomías de ponte. Cada vez hacemos menos osteotomías y hay un trabajo muy interesante que en algún punto sería importante revisarlo de doctor Villegas, doctor Munguía, al respecto en donde se utiliza una técnica muy común que es dos cirujanos haciendo cada quien la mitad de la cirugía y luego hay una maniobra de distracción como colocar una barra de crecimiento. Esto obviamente es lo último que estamos haciendo porque lo habíamos hecho de distintas formas. Actualmente, como les digo, casi no hacemos osteotomías y entramos en una sola. No para este grupo de pacientes, reitero, aclaro, no para inicio temprano, sino para escoliosis severas, generalmente que son idiopáticas o algunas sindrómicas, y ya casi sin osteotomías y sin resecciones vertebrales. La última resección vertebral probablemente haya sido hace unos 3, 4 años. Casi ya no hacemos, ni siquiera osteotomías tipo uno. Muy bien, doctor. Cuando ustedes hacen ya la implantación definitiva o consideran que ya tiene un RISER 4 o RISER 5 con una deformidad, eh, si utilizan ustedes, que sería lo ideal, los potenciales evocados somatosensoriales por la complejidad de la curva, si ustedes lo están llevando a cabo o siguen haciendo manos libres cuál es el sistema ideal, porque ya ve que hay una variedad de implantes y si lo corrigen de una manera biplanar o triplanar, de acuerdo al tipo de constructos. Y si esos son los que más les han facilitado a ustedes la corrección de la columna vertebral. Entonces, la pregunta es si tienen ustedes los potenciales evocados y la otra es el tipo de constructos para la corrección desde arriba para hacer el manejo biplanar o triplanar de acuerdo a las características del constructo. Sí, muchas gracias, doctor Guzmán. Pues mire, el neuromonitoreo, por supuesto que lo ocupamos. Afortunadamente, eh, pues no ha faltado en ningún momento en la institución. Nos tienen muy consentidos, yo diría, al respecto. Y no consentidos, es algo necesario, por supuesto que no podemos operar sin ello. Eh, entonces, digo consentidos porque siempre nos proveen de lo que necesitan nuestros pacientes. Del lado de técnica de manos libres, pues es lo que utilizamos. No utilizamos fluoroscopio, utilizamos técnica de manos libres y radiografías transoperatorias. De hoy en ocho vamos a platicar, voy a tener la oportunidad de compartir la experiencia del grupo al respecto. Y de igual forma, ahí también vamos a mostrar algunas de nuestras técnicas de corrección de la escoliosis, que generalmente no siempre las hacemos igual. Tenemos un sistema pediátrico, que es el que utilizamos para los pacientes de inicio temprano, del tema que dio la doctora Kenia, y tenemos un sistema de escoliosis específico, el cual cuenta con pues, las torres de reducción, y como les decía, tenemos algunas técnicas, algunas modificaciones a la técnica
que pues pensamos que nos ha dado resultados reproducibles con menos riesgo de llevar al paciente a mayor tiempo quirúrgico, mayor sangrado. Estaba platicando precisamente el día de hoy con mis colegas, doctor Villegas y doctor Munguía y doctor Sandoval, de cuántos pacientes en los últimos 4 años, cuántos pacientes han pasado a la terapia intensiva o a una terapia intermedia que nosotros no tenemos, se llama choque, y pues realmente no han sido ni 5 pacientes en los últimos 4 o 5 años. Han sido a lo mejor tres, cuatro, 2 pacientes. Y esto es algo muy importante porque este tipo de cirugías que generalmente se hacen en institución, pues tienen la limitante de que se depende de que haya una terapia intensiva y que en terapia intensiva existan intensivistas pediatras, porque si no, pues bueno, empieza a haber un poco de complejidad. Entonces, pues no, afortunadamente no ha sucedido eso. Este es el resultado, pues, del tiempo, el resultado de la experiencia, el resultado del análisis, del estudio, pero sobre todo del manejo multidisciplinario. Aquí hay que resaltar el manejo de anestesia. Nosotros tenemos una plantilla de anestesiólogos en la mañana excelentes y en un principio solo 2 o 3 anestesiólogos entraban a estas cirugías. Actualmente entra cualquier anestesiólogo que le toque en esa sala, en ese día, y esto también es un gran logro porque pues, es un logro institucional. Son de las bondades de la institución en donde de una manera u otra, pues están ahí los pacientes y tenemos que entrenarnos, autoentrenarnos, capacitarnos, salir, etcétera, pero es el resultado de esto que le estoy diciendo, de que cada vez llegan menos a terapia, pues es eso, el resultado, la resultante del trabajo de todos, enfermeras, camilleros, psicología, psiquiatría, etcétera. Y evidentemente, pues de nuestros fellows y de nuestros residentes, que siempre están muy atentos, muy al cuidado y nos mantienen informados en todo momento. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta por ahí del público que le quiera hacer a los ponentes, a la doctora Kenny, al doctor Hugo Vilchis? Les quiero preguntar a cualquiera de los dos que todos los pacientes que les llegan con escoliosis temprana, generalmente, ¿qué promedio de curvas son las que llegan por primera vez a la consulta externa? Y si el Seguro Social tiene algunas guías de cómo abordar a este tipo de pacientes, y si ustedes han pensado en hacer un cribado o un estudio rápido que te permita detectar la escoliosis de inicio temprano, sobre todo en los colegios, como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos. Mire, doctor Guzmán, voy a empezar a responder la pregunta de ¿tenemos una guía? No, no tenemos una guía. No tenemos una guía en México, no tenemos una guía en nuestro país para abordar a este tipo de pacientes, pero tampoco tenemos una guía para abordar a ningún tipo de pacientes, no solo de inicio temprano, sino ninguno. No hay. Es el momento probablemente de ponernos a pensar si nos vamos a reunir para hacer o establecer las guías, si vamos a pensar en juntar la experiencia valiosa de todos para poder dar ese producto. Y en segundo término, pues bueno, en las guías viene, o en las guías, las escuelas, la detección temprana de la escoliosis puede ser en escuelas, que ha funcionado en algunos países, en otros no muy bien, pero sobre todo, pues sobre todo no solo por el subespecialista o el superespecialista de escoliosis, sino por el médico general, que es a quien le puede llegar, por los pediatras, por ortopedistas generales. Y yo creo que es muy importante y este es el momento ideal para poder dejar eso en nuestras mentes, pues que es una muy buena oportunidad pues de hacerlo, ¿no? Y más porque en este foro que llevan ustedes, doctor Guzmán, doctor Sosa y todos, pues es un foro completamente académico y eso es algo muy importante porque pues hay otros foros que pueden empezar a ver situaciones no académicas, ¿no?
Entonces sí, no tenemos, pero las vamos a tener, estoy seguro de ello, trabajando en conjunto. Pizza, sushi. A lo mejor unos taquitos. ¿Qué onda? Doctor Sosa, Pequeña ¿algún apenas. comentario? Sí, pues es referente a que es un tema muy interesante. Por ejemplo, pues todo el mundo aprendemos, ¿no? Como dice el doctor, hacer el diagnóstico desde la parte más baja hasta la parte del súper especialista, ¿no? Realmente es algo muy, pero muy importante. Por ejemplo, a mí me he aprendido mucho, debido, yo, como usted sabe, yo no hago deformidades, yo estoy del otro lado totalmente, pero siempre que veo estos foros, estas pláticas, pues nunca terminamos de aprender y la verdad la ponencia de la doctora Kenia y las explicaciones ahorita del doctor Hugo Vilchis pues nos hacen nuevamente fijarnos, hacer diagnósticos, el screening, tener herramientas para poder nosotros hacer llegar a estos pacientes al hospital debido, al área de vida y ya ir adelantando situaciones, ¿no? Claro está, como les repito, yo no soy experto en deformidades, me gusta mucho el tema, de hecho lo hemos platicado bastante cuando estábamos allá haciendo la especialidad con usted, pero aprendes mucho y eso es muy bonito. Cuando yo hablo de pues lo que yo hago, pues me apasiono, pero estos temas definitivamente los tenemos que aprender y yo pues más que hacer preguntas o eso es agradecer a la doctora Kenia, al doctor Hugo Vilchis y los comentarios, pues que siempre estamos aprendiendo al día a día y pues bueno, yo no tenía algunos conceptos, no los tenía y ahora pues los tengo gracias a esta ponencia. ¿Qué tan factible es llevar la prueba de Adams, doctor Vilchis, a las clínicas de primer contacto? O ya ve que en Play Store se baja la del escoliómetro y ahí puede ser factible hacer esa prueba que no te lleva ni, sí, en la valoración pediátrica no te lleva ni un minuto, ¿no? Para saber, por eso hablaba del cribado o hacer algo que en nuestro país pudiésemos llegar a poder detectar este tipo de pacientes porque no es una cuestión, aunque el porcentaje es poco, pero sí puede repercutir en un manejo a largo plazo en este tipo de pacientes, porque como van en crecimiento, entonces la vigilancia es a largo plazo. Entonces, a mí me siento contento, me siento bien porque pues ustedes que son la punta de lanza para poder entender la complejidad de estos niños con escoliosis de inicio temprano, pues nos permite tener todo esto que ustedes están describiendo pues para poder fomentar eso, como usted bien lo dice, ¿no? La academia. Y pues ahí nos quedó un tema pendiente con usted, que lo platiqué hace poco, bueno, no, en este año todavía, de poder hacer eso, ¿no? Estudios prospectivos o estudios multicéntricos en donde nos permita tener, pues como usted dice, ¿no? Esas guías o esa forma de cómo abordar a este tipo de pacientes. Y pues agradecerle pues todo esto que la verdad para mí es felicitarlos nuevamente por la participación de la doctora Kenia y usted con sus comentarios y a los demás que han estado participando en esta plataforma, pues estar aquí en esta parte tan importante que es la salud de los niños. Sí, pues bueno, agradeciendo ambos comentarios, doctor Guzmán, doctor Sosa, a todos, muchas gracias por su atención. Tenemos muchas inquietudes académicas, muchas inquietudes como lo platicamos esa vez en la charla de escoliosis del adulto, por supuesto.
Y creo que, pues bueno, siempre va a estar la puerta abierta a las colaboraciones inter colegas, ¿no? Pero pues yo creo que ya va siendo tiempo de sentarnos a planificar esto, doctor Guzmán, doctor Sosa, a todos los invitamos a que nos juntemos a hacer un mapa de la escoliosis en México. Primero, yo creo que primero tenemos que saber cómo estamos, porque pues estos son los quirúrgicos, pues hay muchos no quirúrgicos, y de los no quirúrgicos que se transforman en quirúrgicos, pues a lo mejor no debiese de ser, o a lo mejor no, ¿por qué llegan a 100 grados y por qué no los operamos con menos grados? Es decir, mucha, tenemos oportunidad de poder hacer algo, pero pues hay que sentarnos a concluirlo, a planificarlo, a hacerlo ya. Muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor Antonio Sosa, si quisiera dar algún anuncio parroquial o cerrar ya la sesión por el día de hoy. Nada, 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 pues agradecerle, al hospital totalmente esta plática y pues bueno, ahí les estuve poniendo algunos congresos que va a haber próximamente, pues ahí, si van por ahí nos estaremos viendo y pues nada más, Doc, yo creo que no hay mucho que decir más que agradecer y nos vemos pues el próximo lunes. Recordar que estos lunes van a ser de deformidades. Y bueno, sí, aprovechando, sí, sí, sí. Nos hace falta solo un tema para el 2025, ya está todo lleno del programa. Nos hace solamente falta un tema de deformidades para quien se apunte. Para el próximo año 2025, pues será bien recibido. Ya con ese tema completamos todo el programa 2025 semanal y pues nos falta un tema nada más. Hemos estado un poquito sufriendo con deformidades como Pues ahí hay tienes pocos, ahí sí, tienes por de eso lo frente estoy al diciendo. doctor Hugo Hay Vilchis. pocas, No, por eso pocas, ya, Damos la mano. gente sí, pues que es es un bloque experta de más que nada y deformidades, ¿no? Es un realmente, bloque, como siempre lo sí. hemos comentado, este es un foro académico y este es un foro desde incluso estudiantes que en ocasiones se meten hasta pues el especialista, ¿no? Entonces, pues se los dejo ahí, escríbanme a mi número. Falta un solo tema, sí, estaría súper bien que nos apoyaran para ya poder mandar pedir los avales y sería el único aviso parroquial. Doctora Kenia, muchísimas gracias. Doctor Hugo Vilchis, muchísimas gracias. Pues maestro Guzmán, damos por terminado el Spine Webinar número 82 y pues nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias Buenas a noches. todos. Gracias. Buenas noches.